En las últimas 3 exposiciones del Sermón del Monte nos detuvimos a considerar las advertencias de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en contra del espíritu hipercrítico y censurador. Vimos los versículos 1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Como vimos en los sermones anteriores, el Señor no prohíbe a sus discípulos el ejercer discernimiento sobre el carácter y las enseñanzas de otros hombres, pero sí les advierte en contra del espíritu farisaico cuando tengan que pasar juicio sobre otros hombres. Los fariseos se veían a sí mismos como superiores a los demás y por consiguiente eran censuradores e hipercríticos, y es precisamente esa actitud la que se condena en nuestro texto. La del hombre que se siente llamado a juzgar a todo el mundo, que disfruta condenando a los demás para ratificar su superioridad sobre ellos. Pero ahora llegamos al versículo 6 del capítulo 7, y a primera vista nos parece que no tiene nada que ver con el asunto que el Señor ha venido tratando hasta ahora. De hecho, más bien parece que riñe y antagoniza con lo que se ha dicho antes. Dice el Señor, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué relación tiene este texto con las enseñanzas que lo preceden? Bueno, en verdad, hermanos, tiene mucha relación. Así como debemos tener cuidado con el espíritu hipercrítico y censurador, así también debemos cuidarnos del otro extremo. El extremo de anular nuestra capacidad de juicio y de tratar a todas las personas sin discernir su carácter. No debemos ser hipercríticos, pero de ninguna manera debemos anular nuestra capacidad de discernimiento. A la hora de tratar con las personas y de movernos entre ellas, debemos hacerlo sabiamente, tomando en consideración el tipo de persona con el que estamos lidiando. Esa es básicamente la advertencia que tenemos aquí. El Señor está dándonos un balance apropiado en lo que respecta a este asunto de pasar juicio sobre los demás. Él conoce nuestra tendencia a ser desbalanceados, a caer de un extremo al otro. O nos creemos con el derecho de pasar juicio sobre todas las cosas y sobre todos los hombres, o decidimos callarnos con respecto a todo, no discernir nada, tratar a todo el mundo como si todo el mundo fuera igual, sin distinguir entre una persona y otra. Para evitar ese desbalance, Cristo concluye esta sección sobre el juicio de los demás, diciendo a sus discípulos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. He aquí, hermanos, la evaluación de Cristo con respecto al carácter de ciertas personas. El mismo Cristo que en una ocasión dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El mismo Cristo que en una ocasión dijo, amad a vuestros enemigos, ahora nos dice que hay personas que debido a su carácter pueden ser comparados con perros y cerdos. Ahora, yo sé que esto puede sonar bien extraño al oído de muchos, y sobre todo porque se han forjado una imagen particular de nuestro Señor Jesucristo.
se lo imaginan de cierta manera y luego no pueden comprender cómo es que aparecen ciertas cosas en los evangelios que parecen contradecir esa imagen de Cristo preconcebida. Ellos no tendrían ningún problema en imaginarse esa escena de los evangelios cuando Cristo estaba rodeado de niños diciendo, dejad a los niños que vengan a mí. Pero no podrían concebir a ese mismo Cristo con un azote de cuerdas en la mano echando fuera a los mercaderes del templo. O no pueden imaginarse a ese mismo Cristo hablando con palabras tan duras como las que pronuncia en este pasaje. Pero hermanos y amigos, si de veras queremos tener una visión apropiada del Cristo histórico, tenemos que tomar toda la información que la Biblia nos brinda y no únicamente aquellas partes que más nos agradan. Si el Cristo que usted tiene en mente no podría pronunciar las palabras que tenemos aquí, entonces ya no es el Cristo de la Biblia, sino más bien uno de su propia invención. Usted se ha inventado un Cristo particular. Usted se ha hecho un ídolo. Debemos tomar toda la información bíblica y formarnos una imagen adecuada de nuestro Señor Jesucristo. No tendremos una imagen, una idea apropiada del Señor si tomamos un texto aquí y otro texto allá y dejamos fuera textos como estos porque no nos gustan. Si somos creyentes genuinos, si amamos de veras a nuestro Señor Jesucristo, debemos tener la disposición de obedecer todos sus mandamientos. El Señor dijo en una ocasión, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y lo que tenemos aquí en Mateo capítulo 7 versículo 6 es un mandato de nuestro Señor. No deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Ahora, no podemos obedecer un mandamiento que no comprendemos. No podemos saltar estos textos y decir, no los entiendo, así que los voy a obviar. No, hermanos. Una de las ventajas que tiene la predicación expositiva, tomar un pasaje extenso de la Biblia y ir sobre ese pasaje versículo por versículo, es que nos lleva de la mano a estudiar textos que probablemente no escogeríamos de otro modo. Si estuviésemos seleccionando textos al azar para predicarlo, confieso que tal vez no escogeríamos este. No escogeríamos este. Pero como estamos estudiando el Sermón del Monte versículo por versículo, no podemos pasar por alto la enseñanza de ninguna de sus partes. ¿Qué quiso decir el Señor al advertir a sus discípulos que no debían echarle perlas a los cerdos? En la mañana de hoy consideraremos este pasaje de las Escrituras bajo los siguientes encabezados. En primer lugar, veremos cuál es el contenido de esta exhortación. En segundo lugar, veremos algunas aplicaciones específicas del contenido de esta exhortación. En tercer lugar, veremos las razones que hay en el texto para obedecer la exhortación. Y finalmente, algunas aplicaciones prácticas de toda la enseñanza. Veamos entonces, en primer lugar, el contenido de la exhortación. Cuando el Señor nos dice aquí que no debemos echar lo santo a los perros, debemos entender en primer lugar que para los judíos y en sentido más amplio en el mundo oriental, los perros no eran vistos usualmente como nosotros los vemos, como esas mascotas que se crían en medio de la familia y a la que todos o casi todos en la familia le toman cierto afecto. No. Como bien señala el comentarista John Brodus en su comentario de Mateo, los perros han sido siempre mirados en el Oriente con grande aborrecimiento, no permitiéndoseles estar en casa por lo regular, por lo cual no muestran ese fuerte afecto para con sus dueños que tanto nos interesa a nosotros en el mundo occidental. Corren libremente en las calles donde devoran cadáveres y desperdicios, aullando y peleando sobre su detestable alimento, inspiran el disgusto más intenso y por eso se les asocia por lo regular en la Escritura con ideas de reproche, desprecio o repugnancia.
Para los judíos en el tiempo del Señor, los perros eran animales semisalvajes y por lo tanto se asociaban con el carácter de hombres violentos. Por ejemplo, en el Salmo 22, en el versículo 16, dice el salmista: porque perros me han rodeado, me ha cercado una cuadrilla de malignos. El salmista compara esta cuadrilla de malignos con perros. Y luego en el versículo 20 dice: libra de la espada mi alma, y añade: del poder del perro mi vida. En Jeremías capítulo 15, versículo 3, Dios anuncia una serie de juicios que iba a enviar sobre su pueblo por causa de sus pecados. Y uno de esos juicios sería el de enviarles perros que los atacarían sin piedad. Pero los perros también se asocian en la Escritura con aquello que es sucio e inmundo. En Proverbios capítulo 26, versículo 11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Eran animales odiosos, eran animales sucios. Y el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 11, compara a ciertos hombres en sus vicios con perros. Era tal el desprecio que se tenía en el mundo oriental por los perros, que el ser comido por perros en la Biblia aparece como una señal especial de la maldición de Dios sobre una persona, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Jezabel. El perro era un animal que simbolizaba lo bajo, lo insignificante. Por ejemplo, cuando Eliseo profetizó a Hazael que llevaría a cabo una serie de hechos portentosos en contra de Israel, este hombre que llegó a ser rey de Siria, pero que en ese momento no era nadie, le dice al profeta Eliseo: ¿y qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Resumiendo entonces, hermanos, la palabra perro traía a la mente del judío un conjunto de ideas desagradables: violencia, suciedad, inmundicia. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, hablando de la bienaventuranza de aquellos que tendrían la dicha de morar en la nueva Jerusalén, se advierte que los perros estarían fuera, que no tendrían acceso a la ciudad, refiriéndose por supuesto no a perros literales, sino más bien a los impíos que murieron en su pecado. Cuando leemos en nuestro texto la palabra perro, es este tipo de animal en el que debemos pensar. ¿Y qué dice Cristo en nuestro texto acerca de estos perros? Que no debemos echarle lo santo. No deis lo santo a los perros. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra santo, se está refiriendo a algo común que ha sido apartado para el uso particular de Dios. Por ejemplo, nosotros oímos hablar de la santa ciudad de Jerusalén. ¿Y en qué sentido es Jerusalén santa? ¿Es que acaso el polvo de la ciudad es diferente al polvo de otras ciudades? ¿Es que acaso la vegetación de la ciudad tiene algo de especial? No, hermanos, es tierra, como cualquier otra tierra, no tiene nada de especial. Pero esa ciudad en un momento específico fue apartado para el uso exclusivo de Dios y por lo tanto es una ciudad santa. Lo santo es aquello que ha sido consagrado para Dios. Y es muy probable que el Señor tuviese en mente aquí, de manera particular, las carnes que se sacrificaban en el altar. Las carnes que se sacrificaban en el altar. Cuando un judío llevaba una oveja a sacrificar, o cualquier otro tipo de animal, parte de esa comida, de esa carne, era comida por los sacerdotes. Otra parte era comida por el ofrendante y su familia, pero otra parte era quemada en el altar. Era una carne santificada, en el sentido de que había sido apartado para el servicio en el santuario de Dios. Ahora, echarle un pedazo de esa carne a un perro hubiese sido considerado como una profanación. No solo se trataba de un animal inmundo, sino que siendo un animal no distinguiría el hecho de que esa carne era especial.
de que esa carne había sido sacrificada en el altar de Dios y por lo tanto había sido santificada. Ahora, hermanos, todo esto no es más que una figura. El Señor no está hablando aquí de perros y de carne literal. Él está advirtiendo más bien a sus discípulos que no debían compartir indiscriminadamente las cosas santas de Dios con cualquier persona. Él está diciendo más bien a sus discípulos que no debían tomar estas cosas sagradas de Dios y compartirlas indiscriminadamente con cualquier persona. Estas cosas no deben ser compartidas con ciertos hombres, por cuanto no solo las rechazarán, sino que terminarán más bien blasfemando contra ellas. No tomen, dice el Señor, estas cosas santas, estas verdades sagradas, para dárselas a los perros, a ese tipo de personas que debido a su carácter y a sus reacciones violentas contra la palabra de Dios, reseñan a ese animal inmundo y semisalvaje. Es la misma enseñanza que se transmite a través de la otra figura que aparece en el texto. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y una vez más el Señor se vale de un animal inmundo y en el tiempo de Cristo semisalvaje en el contexto del pueblo de Israel. En Levítico capítulo 11 versículos 7 y 8 se coloca al cerdo en una lista de animales inmundos. Y ahora dice Cristo, ¿cómo vamos a tomar una perla, algo de tanta belleza y de tanto valor, que aún en el tiempo de Cristo se habla de un mercader que lo vendió todo para poder comprar una perla? ¿Cómo vamos a tomar una perla, algo de tanta belleza y de tanto valor, para echarla a los cerdos que no podrán apreciar lo que tienen delante de sí? En el Talmud se usa con frecuencia el identificar un buen pensamiento con una perla. Y ahora dice Cristo, no tomen las perlas de Dios para echarlas a los cerdos, no las apreciarán. Cuando se den cuenta de que no se comen, las pisarán y aún se volverán contra vosotros por haberles dado algo que a sus ojos no sirve para nada. Bien, ¿cuál es la enseñanza que estas palabras transmiten? Que no debemos hacer un uso indiscriminado de las cosas santas de Dios, de la verdad de Dios contenida en las Escrituras. Debemos discernir con qué tipo de personas estamos tratando para saber con certeza lo que debemos y no debemos hacer en cada caso. En los primeros 5 versículos del capítulo 7 se nos prohíbe que seamos hipercríticos. Pero aquí se nos prohíbe que caigamos en el otro extremo. En el extremo de no saber discernir el carácter de los hombres. Algunos hombres reaccionan a la palabra predicada como si fuesen perros o cerdos. Y lo que el Señor nos enseña aquí es que no debemos compartir el evangelio con tales personas. Hermanos, en una forma clara, precisa, no debemos compartir el evangelio con tales personas. Debemos tratar a los hombres conforme a su carácter. Ahora, déjenme traer una nota muy importante aquí. De más está decir que en la mayoría de los casos no sabremos si estamos delante de una persona así hasta que le prediquemos el evangelio. No debemos juzgar a priori el carácter de los hombres, porque muchas veces nos equivocamos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que creemos que una persona no recibirá bien la palabra predicada? Cogemos valor, les llevamos el evangelio y nos llevamos tremenda sorpresa al ver que el individuo es sumamente receptivo, o al menos que nos escucha sin protestar. Mientras que en otros casos nos ocurre exactamente lo contrario. Decimos, yo estoy seguro que fulano de tal me escuchará,
Yo estoy seguro que esta persona, por su forma de ser tan gentil, tan amable, cuando le lleve el evangelio va a reaccionar adecuadamente, pero resulta que el individuo es un moralista consumado y se siente ofendido con el evangelio y reacciona violentamente contra ti. No debemos juzgar a priori. Ahora, el punto es que una vez la persona evidencie su carácter agresivo contra el evangelio y comience a blasfemar y a burlarse de la palabra de Dios, debemos parar allí. Debemos parar allí. No debemos echar la perla del evangelio a perros y a cerdos. Veamos este principio ejemplificado en la vida del mismo Señor y en la vida del apóstol Pablo. Vayamos por un momento al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23. Aquí tenemos al Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato estaba inquieto con la persona del Señor. En el versículo 3 Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Ahora, cuando Pilato oyó que Jesús era Galileo, envió al Señor a Herodes. Dice ahora en el versículo 8: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Pilato le dice: ¿eres tú el Cristo? Dice el Señor: tú lo dices. Así es. Herodes quiso hacer un circo del Señor y el Señor no le respondió ni media palabra. Él no le iba a echar las perlas a los cerdos. Pilato pregunta, él responde. Herodes pregunta, no responde nada. No abre la boca. No tiene caso responder. En Mateo capítulo 13 el Señor hace algo similar. Mateo capítulo 13, donde aparecen una serie de parábolas. Había una multitud allí, no solamente los discípulos, pero en un momento dado los discípulos se acercan al Señor, versículo 10, y le dicen: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, ¿a qué ellos se refiere el Señor allí? Evidentemente a los fariseos. Noten que en el versículo 1 del capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Aquel día, ¿qué día? Si leen el capítulo 12 de Mateo verán que es el mismo día en que los fariseos, viendo las señales que Jesús hacía, dijeron: este hombre por el poder del diablo saca fuera a los demonios. Dice Cristo: bueno, ¿eso es lo que ustedes creen? Pues yo no voy a echar mis perlas a los cerdos. Les hablo por parábolas porque a ellos no les es dado entender los misterios del reino de los cielos. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15. El Señor ahora, instruyendo a sus discípulos, dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Dice Cristo: vayan predicando el evangelio. ¿No los quieren oír? Sacúdanse el polvo de los pies. No echen las perlas del evangelio a los puercos. Es duro, pero eso es lo que dice el Señor. ¿Lo hicieron así los apóstoles? Claro que sí. Hechos capítulo 13. Veamos este principio ilustrado en la vida del apóstol Pablo. Hechos capítulo 13, versículo 44 al 46. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Noten, hermanos, que el apóstol Pablo no juzgó a priori. No dijo: estos son judíos, no van a aceptar la palabra. No, Pablo fue a predicar. Era necesario que se os predicara, dice Pablo, la palabra de Dios. Pero una vez comenzaron a comportarse como perros y cerdos, dice Pablo: mas puesto que desecháis la palabra de Dios y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos quieren oír, ellos tendrán palabra de Dios. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hermanos, en Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Hermanos amados, no debemos hacer un uso indiscriminado de la palabra de Dios. Tenemos una orden del Señor, sí, de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. No debemos amedrentarnos por las apariencias. No siempre las personas son lo que parecen ser a primera instancia. Pero tampoco debemos hacer un uso indiscriminado de las cosas santas de Dios. No debemos echar esas perlas delante de los cerdos. Habiendo explicado el contenido de la exhortación, veamos ahora en segundo lugar algunas aplicaciones específicas de la exhortación. ¿En qué situaciones particulares nosotros podemos aplicar este principio? Bueno, en primer lugar, al compartir el Evangelio con otros, evidentemente. Al compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación con otros. Cuando compartimos el Evangelio con personas que no desean escuchar y que de una forma abierta se comportan como perros y cerdos, blasfemando en contra del Evangelio, burlándose de las cosas santas, queriendo hacer un circo de las verdades de Dios y de nosotros, debemos parar allí. No debemos continuar. O tal vez nos encontramos en medio de una situación bien ligera, donde hay personas tomando tragos, en un ambiente relajado. Hermano, no intentes predicarles la palabra en ese momento, porque es muy probable que reaccionen contra ti. Es muy probable que reaccionen contra ti. A los impíos les da miedo porque son cobardes. Les da miedo que los demás vean que se están ablandando a la palabra predicada. Por eso cuando están en grupos, a menos que no sea una persona muy íntegra y de mucho carácter moral, se aliará con los demás para burlarse de ti. Se aliará con los demás para burlarse de ti. Hermanos, debemos estar dispuestos a padecer persecución por causa del Evangelio, pero no debemos buscar problemas innecesarios. Cuando Cristo se enteró de que en Judea deseaban matarlo, se fue a Galilea, y era el Señor. Se fue a Galilea. Hermanos, no debemos tener vocación de mártires. La Biblia no nos manda eso. Si tenemos que ser martirizados por el Señor, bendito sea el martirio. Pero la Biblia no nos manda a procurar ser martirizados o perseguidos. Hay momentos en que lo mejor que podemos hacer es callar. Callar. ¿Y saben qué nos enseña todo esto? Que el predicar el Evangelio no es algo mecánico. El predicar el Evangelio no es algo mecánico. Voy a salir por la calle a decirle a todo el mundo esto o aquello. Tenemos que aprender a discernir el carácter de los hombres, a discernir sus distintas necesidades. El mensaje siempre será el mismo, pero el énfasis puede variar de una persona a otra, lo mismo que la forma. ¿Y saben qué vino a mi mente cuando estaba preparando este sermón?
vino a mi mente una inquietud. ¿Acaso no se debe aplicar este principio para oponernos abiertamente contra la práctica de algunos de ir por la calle con un alto parlante en la capota de un automóvil predicando el evangelio a todo volumen? ¿No deberíamos aplicar ese mismo principio? ¿Saben lo que ocasiona eso en la mayoría de los casos? Que las personas toman el evangelio con ligereza y se burlan, y aún hasta blasfeman, porque es bien molesto, bien molesto. Y lo mismo podemos decir del uso de letreros, a través de los cuales queremos comunicar el evangelio. En esta semana pasada, providencialmente, me topé con 2 automóviles distintos que llevaban detrás un letrero que decía algo como esto: en caso de que ocurra el rapto, este auto quedará sin conductor. Hermano, yo no quiero cuestionar la motivación que el dueño de ese auto tuvo, pero sí tengo derecho bíblicamente a cuestionar primero la teología que está detrás de esa frase, y en segundo lugar, la metodología. ¿Qué se intenta lograr con un letrero que dice, en caso de que ocurra el rapto, este auto quedará sin conductor? ¿Qué es lo que se pretende comunicar? Hermanos, a Dios le ha placido salvar a los pecadores por medio de la predicación del evangelio, a través de una exposición verbal clara y comprensiva de los elementos esenciales que conforman el mensaje evangélico. Pero esos letreros y calcomanías no solo carecen de tales elementos, sino que lo que es peor aún, mueven a burla, mueve a que se tomen las cosas santas de Dios con ligereza. Pero no solo debemos discriminar entre los pecadores para predicarles el evangelio, sino también al compartir nuestras experiencias cristianas. Al compartir nuestras experiencias cristianas. Hay muchas veces que estamos en una reunión y hay personas incrédulas allí y no tomamos en cuenta que estamos hablando de cosas que estos individuos no van a entender. No estamos predicándoles el evangelio. Estamos simplemente compartiendo algo que ocurrió en nosotros, en nuestra vida, como creyentes que somos. Hay ciertas cosas que solo pueden compartirse con otros creyentes, porque los incrédulos no las entenderían. Cosas que tienen que ver con la vida cristiana, que son normales en medio nuestro, pero que podrían ser motivo de burla y hasta de tropiezo en otros contextos. Hermanos, el Señor Jesucristo nos advierte que nosotros somos como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, aunque sean mansos como palomas. Pero sed prudentes como serpientes. ¿Qué va a pensar esta persona si yo digo esto o aquello? Hay personas que dicen hasta lo que ofrendan en la iglesia. Hermanos, no echen las cosas santas delante de los cerdos, que se van a volcar contra vosotros y os despedazarán. Tenemos que ser sensatos. Tenemos que ser sensatos. Hay cosas que yo puedo compartir con otro creyente, pero yo no puedo compartirla delante de impíos porque no me van a entender. Pero este principio no se aplica únicamente en nuestro trato con los incrédulos, sino también aún al tratar con otros creyentes. Aún al tratar con otros creyentes, debemos hacer uso de nuestro buen juicio cuando compartimos con otros cristianos. ¿Saben por qué? Porque no todos están en el mismo nivel de madurez. El Señor dijo en una ocasión a los discípulos: aún tengo muchas otras cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:12. Ahora no las podéis sobrellevar. Y el apóstol Pablo dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 3 que él no pudo hablarles como a personas maduras, sino como a niños en Cristo. Y lo mismo vemos en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, donde el apóstol Pablo nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No todo creyente está preparado para recibir carne y por lo tanto debemos darle leche.
debemos tener discreción, no solo al tratar con incrédulos, sino también con creyentes. Este principio también se aplica en el uso de ciertas cosas en la iglesia, como por ejemplo la Santa Cena. La Santa Cena debe ser impartida entre creyentes genuinos, hombres y mujeres que han dado muestras claras de arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Para no dar lo santo a los perros, ni echar perlas delante de los cerdos. Como ven, hermanos, este principio tiene muchas aplicaciones. ¿Cuáles son las razones que Cristo nos da para obedecer la exhortación del texto? Como siempre, hermanos, el Señor condesciende a darnos buenas razones por las cuales debemos seguir sus enseñanzas. Él no tiene por qué hacerlo. Él no tiene que dar razones. Él podría limitarse a dar el mandamiento y nosotros estamos obligados a cumplirlo, aunque no entendamos por qué. Porque Él es el Señor. Pero Él es condescendiente y no se limita a mandar, sino que también razona con nosotros. Argumenta para amarrar aún más nuestra conciencia y nuestro entendimiento. En este caso particular tenemos dos argumentos. ¿Por qué no debemos dar lo santo a los perros ni echar perlas delante de los cerdos? En primer lugar, porque la verdad será pisoteada. En primer lugar, porque la verdad será pisoteada. Dice Cristo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. El Señor no desea que las perlas de la verdad de Dios sean pisoteadas. Esas verdades contenidas en la palabra de Dios presentan una imagen de la humanidad caída que el hombre natural aborrece. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, que los designios, los pensamientos que emanan de la carne son enemistad contra Dios. Y en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando traemos el Evangelio a un pecador y éste da riendas sueltas a su enemistad natural, pisoteará la verdad de Dios. Y nosotros no podemos permitir tal cosa. No podemos permitir tal cosa. Por supuesto, no todos hacen eso. No todos dan riendas sueltas a su enemistad natural en un rechazo violento y abierto, no. Pero algunos reaccionarán así. Y cuando eso ocurra, tenemos que limpiarnos el polvo de nuestros pies, no literalmente. Es una figura. Y dejar de compartir con ellos las cosas santas de Dios. Claro, un consejo. No le diga a ese inconverso, como te estás comportando como un perro. No. Eso Cristo se lo dijo a sus discípulos. Sencillamente, debes apreciar esas verdades por encima de todas las cosas y por lo tanto no dar pie para que sean pisoteadas por nadie. Por nadie. Y en segundo lugar, la segunda razón es porque nosotros seremos atacados sin piedad. Porque nosotros seremos atacados sin piedad. Cristo dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nosotros representamos esas verdades que ellos aborrecen y por lo tanto dirigirán sus ataques violentos contra nosotros también. Una vez más repito lo que decía hace un momento, hermanos, si tenemos que sufrir por la verdad de Dios, bienaventurados somos.
En Mateo capítulo 5 versículo 10 dice el Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Enfrentaremos ese sufrimiento con gozo, hermanos, como los discípulos del Señor en Hechos 5:41, que luego de haber sido azotados por causa de la palabra de Dios, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Pero no debemos buscar persecuciones innecesarias. No debemos buscar persecuciones innecesarias. No debemos tener vocación de masoquistas. Cuando los discípulos se enteraron de que los judíos querían matar al apóstol Pablo en la ciudad de Damasco, en Hechos 9, y que habían montado guardia en las puertas de la ciudad día y noche, ¿saben lo que hicieron? Que lo descolgaron en una canasta por el muro. Eso es prudencia. Y nosotros estamos llamados a ser prudentes. El Señor dijo en una ocasión a sus discípulos: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué debéis hacer? Cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. No se queden ahí. Huid a la otra. No busquemos el martirio innecesariamente. Pero sobre todo, hermanos, procuremos que la verdad de Dios no sea pisoteada por hombres cuyo carácter se asemeja a la de los perros y los cerdos. Para concluir, quisiera traer algunas aplicaciones prácticas que podemos extraer de nuestro texto. ¿Qué aprendemos, hermanos, en un sentido práctico de nuestro texto? Bueno, en primer lugar, el Señor presupone aquí, escuchen bien, porque no quiero dejar una impresión equivocada. El Señor presupone aquí que todo creyente estará deseoso de compartir con otros las perlas del Evangelio. El Señor está presuponiendo que todo creyente genuino estará deseoso de compartir con otros las perlas del Evangelio. Aquel que nunca comparte las verdades del Evangelio, que retiene consigo la palabra de Dios y no la comparte con nadie, ese no necesita ser exhortado a que no eche lo santo a los perros ni dé las perlas a los cerdos, porque ese no se las da a nadie. Ese le tiene tanto miedo a los perros y tanto miedo a los cerdos que prefiere no hablar con nadie. Prefiere no hablar con nadie. ¿Saben lo que el Señor dijo en una ocasión? Que todo el que se avergonzare de Él y de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él, y está implicando que es un incrédulo cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una cosa es callar por prudencia para que la verdad de Dios no sea pisoteada por hombres perversos y blasfemos, eso es una cosa. Y otra muy distinta, callar porque nos avergonzamos del nombre de Cristo. Porque tenemos temor de que nos vean como unos pobres, infelices y mediocres evangélicos. No, hermanos, no es de eso que estamos hablando. Pablo dijo en una ocasión a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cuidado, hermanos, que por un exceso de prudencia no sellemos nuestros labios y eso no nos permita predicar el Evangelio a otros. Repito lo que decía hace un momento: usualmente no sabremos quiénes son los perros y quiénes son los cerdos hasta que no comencemos a predicar. No juzguemos a priori. Vamos a ir predicando el Evangelio. Cuando reaccionen como perros, entonces hablaremos.
Pero mientras tanto predicaremos el evangelio a toda criatura, al que tiene la cara amable y al que la tiene de bulldog, a todo el mundo. Segunda enseñanza práctica. No podremos obedecer, segunda enseñanza práctica. Debemos desarrollar discernimiento y buen juicio para saber evaluar el carácter de las personas con las cuales tratamos diariamente. Debemos desarrollar discernimiento y buen juicio para saber evaluar el carácter de las personas con las cuales tratamos diariamente. De lo contrario, hermanos, no podremos obedecer lo que Cristo nos manda aquí que hagamos. Debemos saber con quién estamos tratando. Y así sabremos cuándo predicar, así sabremos qué predicar, así sabremos cómo predicar, así sabremos cuándo callar. Tenemos que tener discernimiento. Cristo no habló con Nicodemo de la misma manera como lo hizo con la mujer samaritana. Eran dos personas distintas, con necesidades distintas, pero les llevó el mismo evangelio. Ese es el problema que tengo personalmente con esos sistemas evangelísticos en cápsula que algunos usan. Las 4 leyes espirituales. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Segundo, tal cosa. Hermanos, esas cosas no funcionan. Esas cosas no funcionan. Debemos saber tratar con cada persona de manera individual, de acuerdo a la situación particular y específica de cada uno. No es lo mismo tratar con un hombre religioso y moralista, cuyo problema es que se cree que es demasiado bueno como para que Dios lo condene, que tratar con un individuo que se encuentra sumergido en un pozo profundo de culpabilidad. No es lo mismo. Debemos desarrollar la capacidad de discernir entre una persona y la otra. Cuando Juan Wesley fue a predicar a esa alta sociedad londinense, el texto que escogió fue raza de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y una señora de estas bien encopetadas se le acercó y le dijo: pero señor Wesley, ese mensaje usted debió predicarlo en los barrios bajos de Londres, pero no aquí. Wesley le dijo: si yo hubiese predicado en los barrios bajos de Londres, hubiese escogido el texto que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que os haré descansar. Pero a ustedes hay que decirle que son una generación de víboras. Generación de víboras. ¿Ustedes se creen demasiado buenos? Y el tercer principio, enseñanza práctica que extraemos de nuestro texto, hermanos, es el más crítico de todos. Cuidémonos de no oponernos de tal modo a la palabra de Dios que vengamos a ser nosotros como estos perros y estos cerdos de los que se habla en nuestro texto. Cuidémonos de no oponernos de tal modo a la palabra de Dios que vengamos a ser nosotros como estos perros y estos cerdos de los que se habla en nuestro texto. Y yo quisiera hacer aquí una doble aplicación de esta advertencia y dirigirme en primer lugar a todos aquellos que se encuentran aquí en esta mañana y que profesan ser creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, cuidado de no asumir en un momento dado la postura de perros y cerdos, rechazando la palabra de Dios cuando alguien viene a nosotros y nos amonesta. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 1, que el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermanos amados, que nunca se diga de nosotros lo que se dijo de Nabal, aquel hombre insensato, en Primera de Samuel capítulo 25 versículo 17, que uno de sus criados dijo de él a su esposa: este es un hombre perverso, que no hay quien pueda hablarle.
Hermanos, qué terrible es tener que lidiar con una persona que se llama a sí misma creyente y no tiene mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Una persona como Nabal, que no hay quien pueda hablarle, que hay que buscar en qué manera se le va a entrar, porque uno no sabe por dónde va a llegar a su corazón. Las verdades de la palabra de Dios han de ser tomadas siempre como perlas, aun cuando nos hieran y traspasen nuestro corazón. Son perlas como quiera. Si nos volvemos contra ella porque no nos agrada la evaluación que hace de nuestro caso, estamos reaccionando en ese momento como perros y cerdos. Y no lo digo yo, hermanos. Cristo usó esa expresión en su palabra y yo no soy mejor que el Señor. Ni más bondadoso tampoco, ni más manso. Cuando el Señor, a través de Samuel, hizo saber a Elí lo que vendría sobre él y su familia por causa del pecado de sus hijos, él no arremetió contra Samuel. Él no actuó como actúan los perros. No, Elí reaccionó como un hombre manso. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Así reacciona un hombre de Dios. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y en cuanto a ti, mi amigo, que nos visitas en esta mañana, mi amigo, escucha una vez más cuál es la descripción que Cristo da de aquellos que rechazan en una forma violenta las perlas del Evangelio. Mi amigo, no soy yo, Cristo, el Señor Dios Todopoderoso, les llama perros y cerdos. Perros y cerdos. Jóvenes de nuestra iglesia, niños, escuchen con atención. Ustedes que se exponen al Evangelio continuamente aquí en la congregación cada domingo, que se exponen al Evangelio en sus casas, en los devocionales familiares, que se exponen al Evangelio en el colegio, los que están en Logos. Cuidado de no cerrar sus corazones de tal modo a la palabra de Dios. Oigan, niños, que no lleguen a un endurecimiento tal que ya no pueda predicárseles más. El Evangelio es demasiado estricto. Me prohíbe todo lo que quiero disfrutar. Yo no quiero saber nada de ese Evangelio, ni quiero saber nada de la iglesia. Joven, escúchame, puede llegar el momento en que ese resentimiento de tu corazón alcance tal nivel que llegues a ser uno de esos perros o de esos cerdos de quienes Cristo habla aquí. El Señor Jesucristo dice en su palabra que hay personas a las que no se les debe predicar. Y cuán terrible es esa condición. Cuán terrible es esa condición. El Evangelio es el único medio a través del cual Dios salva al pecador. Si no nos exponemos al medio, jamás podremos obtener el resultado. Mi amigo, este es un asunto que tiene que ver con la vida y con la muerte. Con la vida y con la muerte.
Yo no sé cuál ha sido hasta ahora tu reacción cuando te has expuesto al Evangelio. Pero haya sido cual haya sido, he aquí el mensaje del Evangelio otra vez. Cristo vino al mundo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mi amigo, si el Espíritu de Dios ha obrado en ti para mostrarte tu pecado, mi amigo, es porque Dios no te ha desechado aún. Es porque Dios no ha permitido que tu pecado endurezca de tal manera tu corazón que ya no puedas ser rescatado. Pero no abuses de la gracia de Dios. No abuses de la gracia de Dios, porque no sabes hasta cuándo estará disponible para ti. Que Dios nos dé corazones sensibles a su palabra. Y que siempre que nos expongamos a ella, el Espíritu Santo pueda encontrar un terreno fértil donde colocar esa semilla y que pueda germinar y dar los frutos adecuados. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, en un pasaje de los Evangelios leemos cómo en cierta ocasión, cuando Cristo expuso claramente las demandas del Evangelio, algunos reaccionaron diciendo: dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Y reconocemos avergonzados, oh Señor, que si tu Santo Espíritu no hubiese actuado en nosotros cuando escuchamos el Evangelio, nosotros hubiésemos reaccionado igual, porque no éramos mejores que ellos. Pero precisamente por eso, Señor, porque vemos el testimonio en nuestra propia vida, vemos cómo el poder de tu Espíritu venció toda oposición en nuestro corazón, nosotros te imploramos en esta mañana que así obre tu Espíritu en otros que están aquí, que toda oposición sea vencida y que ese corazón de piedra sea cambiado por un corazón de carne. Oh Dios nuestro, trae a algunos con tu poder en esta mañana al conocimiento de Cristo. Pero también te pedimos por nosotros mismos, oh Dios, no permitas nunca que nosotros asumamos la postura que Cristo critica aquí en este texto y expone en palabras tan duras. Señor, no permitas nunca que cerremos nuestro corazón a la palabra, aun cuando esa palabra nos hiera. Padre, danos corazones como el de Elí. Padre, danos corazones mansos y blanditos a tu palabra, para que ella pueda germinar en nuestro corazón y dar el fruto que tú quieres que dé. Padre, tráenos esta tarde con un corazón preparado. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.